Bueno, hola, soy Manuel Federico. Hoy voy a exponer sobre Horacio Quiroga, que fue el autor que me tocó. Para empezar, ¿alguien sabe quién fue Horacio Quiroga? Eh, bueno, Horacio Silvestre Quiroga Fortresa, o más conocido como Horacio Quiroga, fue el maestro del cuento de terror y suspenso en Latinoamérica, cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo, comparado con el mismísimo Edgar Allan Poe. Así que ya se pueden imaginar lo influyente que fue para su época y para la actual. Pero bueno, nació un 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay, y su vida estuvo marcada por la tragedia desde el día uno. Presten atención a esto. Cuando Horacio tenía solo 2 meses de vida, su padre murió en un accidente terrible cuando se le disparó su escopeta enfrente de su familia. Años después, su madre pudo rehacer su vida y se casó con Asensio Barcos, que fue un excelente padrastro para Horacio, pero obviamente la tragedia volvió a golpear la puerta. En 1896, Barcos sufrió un derrame cerebral que lo dejó sin poder hablar y semi-paralizado. Al no poder soportar esta situación, decidió quitarse la vida de un disparo agarrando la escopeta con los pies. Lo más dramático de todo es que Horacio, en ese momento tenía 18 años, estaba entrando a la habitación justo en el instante en que su padrastro se estaba suicidando. Pero bueno, vamos a salir de lo que es las tragedias de Horacio y vamos a pasar a su juventud. Él estudió en el Instituto Politécnico de Montevideo y Quiroga no era el típico escritor de escritorio, era un apasionado de la mecánica, la construcción y las herramientas. Se pasaba horas y horas metido en un taller reparando máquinas, ensuciándose las manos y a él le gustaba entender cómo funcionaban las cosas. Además de la mecánica, le fascinaba la química, la fotografía y estaba completamente obsesionado con el ciclismo. Para que se den una idea del nivel de energía que tenía, se mandó una maratón de 120 kilómetros pedaleando. Pero bueno, a la par del taller y el deporte, a los 22 años empezó a interesarse en lo que es la literatura, empezando a leer Edgar Allan Poe, que fue quien lo marcó para siempre con ese estilo oscuro y de terror que lo caracteriza a Horacio. También en esa época hubo un carnaval en el que tuvo su primer gran amor trágico, conociendo a una chica llamada María Esther, se enamoraron, pero los padres de ella se opusieron a la relación y los separaron porque él no era de origen judío. Pero bueno, fiel a su estilo, Horacio usó ese corazón roto como inspiración para escribir sus primeras obras. Resumiéndolo un poquito, Horacio en su juventud era un chico que no paraba, mezclaba el taller mecánico, la poesía, fundaba revistas literarias, armaba grupos de debate con sus amigos y hasta se fue de viaje a París con la herencia que le dejó su padre. Tenía una energía inagotable que pronto iba a volcar en la literatura. Pero bueno, pasando a el consistorio de Gay Saber, al regresar de su viaje por Europa, Quiroga fundó en Montevideo un grupo llamado Consistorio del Gay Saber. No era una escuela tradicional, sino más bien un laboratorio de experimentación donde él y sus amigos se reunían en su propia habitación de la pensión para discutir nuevas formas de escribir y debatir ideas. Sin embargo, este periodo de creación se vio interrumpido por la muerte una vez más. Primero, dos de sus hermanos fallecen de fiebre tifoidea, pero el golpe más duro llegaría en 1902. Mientras su mejor amigo, Federico Ferrando, iba a batirse en un duelo con un periodista, Quiroga, preocupado por la seguridad de él, le dijo que le iba a revisar y limpiar el revólver que iba a usar en su duelo. Lamentablemente, mientras inspeccionaba el arma, se le escapó un disparo que mató automáticamente a su amigo. Aunque la justicia comprobó que esto fue un accidente y quedó libre a los pocos días, la culpa fue tan destructiva que Quiroga decidió abandonar Uruguay para siempre y radicarse en Buenos Aires. Pero bueno, una vez ya sentado en lo que es Argentina, conociendo todo, en 1903 se une como fotógrafo a una expedición liderada por Leopoldo Lugones hacia las ruinas de San Ignacio, en Misiones. Ese viaje fue una revelación para él. Se enamoró tanto, pero tanto del paisaje, que compró tierras en la selva para vivir ahí y dedicarse a cultivar yerba mate y naranjas. Pero bueno, acá hay que hacer una pausa para entender qué significaba irse a vivir a Misiones a principios de los 1900. No era un viaje de turismo, no era nada que ver comparado a lo que es ahora, 126 años después. No había rutas asfaltadas, no había electricidad, ni hospitales cerca, era pura selva.
Había que abrirse paso a machetazos, convivir con pumas, serpientes venenosas, enfermedades y un calor insoportable. Para cualquier persona en la ciudad era un infierno, pero para Quiroga era el paraíso terrenal. Ese choque constante entre la civilización y lo salvaje se convirtió en el motor principal de toda su literatura. Y hablando de la literatura, en ese entorno salvaje, la selva, es donde Quiroga alcanza su madurez como escritor, viviendo con su familia, trabajó como juez de paz, pero la tragedia nunca lo iba a dejar en paz. Su esposa, abrumada por la dureza de la vida en la selva, se termina quitando la vida años después. En medio de toda esa soledad y de la lucha constante contra la naturaleza, donde nacieron sus obras más famosas, fue que pudo transformar todo ese dolor en cuentos que hoy son clásicos de nuestra literatura, como cuentos de amor, de locura y de muerte, y cuentos de la selva, logrando finalmente su madurez profesional. Pero bueno, para ir cerrando la historia de su vida, hablaremos de los últimos años, que obviamente no iban a escapar de la tragedia. En 1927, siendo un escritor muy reconocido ya, se volvió a casar con una joven que era compañera de la escuela de su hija mayor. O sea, imagínate que si era su hija mayor, está con una chica que tiene la edad de su hija. Tuvieron una niña y buscando tranquilidad. Pero bueno, Quiroga decidió radicarse completamente a su amada selva Misiones. Sin embargo, la situación se volvió insoportable, ya que perdió el trabajo que tenía en el consulado y su nueva esposa no soportó estas condiciones y lo abandonó llevándose a su hija menor. Sumado a esto, Quiroga tenía unos dolores físicos insoportables, por lo que viaja a Buenos Aires para, en un hospital, ver qué tenía, porque no podía hacer eso. Y ahí recibió el peor diagnóstico, tenía un cáncer gástrico avanzado e incurable. Fiel a su personalidad extrema y con la maldición que lo siguió toda su vida, el 19 de febrero de 1937, Quiroga decide tomar las riendas de su propio destino y se quita la vida bebiendo un vaso de cérvol. Como un eco oscuro que parece perseguir a la familia para siempre, tiempo de su muerte, tiempo después de su muerte, sus dos hijos mayores se terminarían suicidando, Eglé y Darío, y a la par su gran amigo Leopoldo Lugones. Pero bueno, ya terminando lo que es la vida de Horacio, conociendo esta vida tan intensa, podemos pasar al segundo punto de la exposición, su obra. ¿Cómo escribía Horacio Quiroga y sobre qué temas? En primer lugar, Horacio Quiroga fue un escritor sumamente metódico, tanto es así que redactó el famoso Decálogo del Perfecto Cuentista. Estas son 10 reglas de oro, casi como un manual de instrucciones, donde explica cómo estructurar una historia para mantener la tensión narrativa desde la primer hasta desde la primera palabra, no desde el primer párrafo, desde la primera palabra hasta lograr un final impactante. Para que se den una idea de la exigencia que tenía este decálogo, ahí decía que no hay que empezar a escribir si no se sabe cuál va a ser la última palabra. Todo el cuento tiene que funcionar como un mecanismo perfecto de un motor o un reloj. Cada pieza, cada coma y cada silencio están ahí por una razón específica. Y si sacás una sola palabra o una coma, todo el engranaje del cuento falla y la tensión se cae. Hablando de la influencia que tuvo Horacio, su gran maestro literario fue el estadounidense Edgar Allan Poe. De él tomó la fascinación por la locura, el crimen y la violencia. Pero, si sería todo lo mismo, sería una copia nomás que en español. Así que Quiroga le sumó un elemento propio que lo hizo único, la naturaleza. En sus libros más importantes, como lo son Cuentos de amor, de locura y de muerte, Cuentos de la selva, Los desterrados, el escenario principal es la selva misionera. Pero en sus textos, la selva no es un paisaje hermoso. Es un entorno bárbaro, hostil e irracional, y sus historias retratan constantemente la lucha del ser humano contra condiciones extremas, inundaciones, enfermedades y animales feroces. Hablando del estilo que tenía Quiroga para escribir, este era directo, crudo y preciso, no se detiene en descripciones adornadas, yéndose por las ramas explicando cada descripción. Él iba directo al horror que se esconde atrás de la aparente tranquilidad de la naturaleza, estudiando cómo se quiebra la mente humana cuando es sometida a situaciones de supervivencia extrema. Y bueno, ahora vamos a pasar a analizar y a explicar la obra que me tocó a mí, que es La gallina degollada. Así que ahora
Ya que entendemos cómo pensaba Quiroga, vamos a meternos de lleno en esta obra, que forma parte de su libro de cuentos Amor de locura, cuentos de amor, de locura y de muerte. La historia arranca presentándonos a un matrimonio joven, Mazzini y Berta. Tienen su primer hijo varón, hermoso y sano, pero al llegar al año y medio de vida, este chico sufre unas convulsiones terribles por una meningitis y queda con una capacidad intelectual severa. El cuento usa un término muy crudo para la época que los llama idiotas. Y bueno, el matrimonio desesperado por tener un hijo sano lo vuelve a intentar, teniendo un segundo hijo. Pero pasa exactamente lo mismo, dicen esto no puede ser. Tienen un tercero, dicen esto ya se tiene que terminar, pasa lo mismo. Y tienen otra vez un cuarto que dicen listo, acá ya está, no puede volver a pasar lo mismo. Pasa otra vez lo mismo. Y cuatro hijos varones que al llegar al año y medio pierden la razón y quedan sentados todo el día en un banco en el patio, babeando, mirando fijamente al sol o imitando cosas básicas que ven. Recuerden esto porque va a ser muy importante para lo que viene después. Pero bueno, acá empieza el verdadero terror psicológico del cuento. Los padres se empiezan a culpar por la genética de los chicos y el ambiente en la casa se vuelve bastante tóxico, lleno de insultos y odio, y lo peor de todo es que abandonan por completo los cuatro nenes. Los tienen en el patio todo el día sucios sin amor y cuidados a medias por una sirvienta que no les tiene nada de paciencia. El conflicto explota cuando nace una quinta hija, todos cuatro hijos, una hija ahora llamada Bertita. Esta vez la nena pasa el año y medio y sigue completamente sana, por lo que los padres locos vuelcan todo su amor, mimos y atención exclusivamente a ella. Bertita crece muy malcriada, mientras sus cuatro hermanos siguen tirados en el patio como si fueran muebles viejos o animales. En el cuento, Quiroga lo que utiliza es una animalización de los cuatro chicos. Pero bueno, llegando al clímax de la historia, un día la sirvienta está en la cocina, preparando el almuerzo, y degüella a una gallina enfrente de los cuatro hermanos. Ellos, que se manejan por pura imitación, les queda grabada esa imagen sangrienta. Más tarde, los padres deciden salir a pasear y dejan a Bertita sola en la casa. La nena jugando intenta trepar el cerco del patio y los cuatro hermanos que la ven desde su banco se acercan, la agarran y la arrastran hasta la cocina y replican exactamente lo que iban a hacer con la gallina esa mañana, la degüellan. Y bueno, terrible el final del cuento este, pero bueno, analizándolo y entendiendo su mensaje, nos damos cuenta de algo clave. El terror de la historia no son los cuatro hermanos, ya que estos tienen problemas y no actúan por maldad, sino que por pura imitación. Pero el verdadero monstruo del cuento es la negligencia, el egoísmo y la falta de amor de los padres. La tragedia final es la consecuencia directa del abandono humano. Y Quiroga nos muestra cómo la verdadera locura y monstruosidad no está en la enfermedad, sino en cómo las personas sanas deciden tratar a los más vulnerables. Y llegando al final de la exposición, hay 5 datos curiosos sobre Horacio Quiroga. Número 1. Cuando tuvo a sus hijos en Misiones, no los crió como unos chicos de ciudad. Quiroga quería que fueran fuertes e independientes, así que los sometía a pruebas de supervivencia. Los dejaba solos en el monte durante la noche para que le pierdan el miedo a la oscuridad, algo terrible, y los hacía caminar descalzos por la selva y les enseñaba a criar víboras venenosas. Bastante loco. Pero bueno, pasamos al dato número 2, que como les conté al principio, a él le encantaban los talleres y las herramientas. Así que cuando se fue a vivir a Misiones, ¿qué iba a hacer? Todo lo que conocía. Aplicó todo ese conocimiento técnico, construyó su propia casa de madera con sus manos, fabricaba sus muebles, armó una canoa entera para viajar por el río Paraná e incluso quiso destilar naranjas a nivel industrial, armando él mismo los equipos químicos que eran buenísimos. Pero bueno, este fue un fracaso económico. El dato número 3 es que su amor por la selva era tan grande que convivió con los animales. En su casa no tenía perros o gatos comunes. Llegó a tener de mascotas a coatíes, serpientes, flamencos y hasta quiso domesticar a un puma cachorro, que no salió bien. Y observando a estos animales sacó la inspiración para su gran libro y su obra famosa Cuentos de la Selva.
Cuarto dato curioso, es una rebeldía ortográfica. Su libro más famoso, Cuentos de amor, de locura y de muerte, donde está la obra que yo tuve que explicar, La gallina degollada, tiene un detalle gramatical que vuelve locos a los profesores de literatura. Quiroga exigió específicamente a los editores que el título no tenga ninguna coma, porque para él el amor, la locura y la muerte en sus historias no eran tres cosas separadas, sino que venían en una sola, toda junta y de golpe. Y pasando al último dato curioso, la maldición de Quiroga, el recuento final de la muerte. Para cerrar hay que entender que Quiroga no elegía la oscuridad por gusto, sino porque la muerte fue una sombra constante de su vida. Si contamos a las personas cercanas que murieron de forma trágica a su alrededor, la lista es escalofriante. Primero, su padre, un accidente con su escopeta frente a toda la familia cuando Horacio era bebé, tenía 2 meses. Su padrastro se suicidó frente a él, cuando tenía 18 años. Sus dos hermanos, Prudencio y Pastora, por una fiebre que los mató. Su mejor amigo Federico Ferrando, que lo mata Horacio accidentalmente de un disparo. Su primera esposa, Ana María Cires, que se suicida tomando veneno en la selva. Su segunda esposa, que bueno, no muere, pero lo abandona Horacio, llevándose a su hija menor también. Él mismo muere suicidándose con cianuro tras enterarse de su cáncer, y después de su muerte la tragedia siguió. Sus dos hijos, Eglé y Darío, y su mejor amigo Leopoldo Lugones, todos terminaron suicidándose. Parece que para los Quiroga la vida era un cuento que solo podía terminar de forma trágica. Y con este autor queda claro que a veces la realidad de una persona puede ser mucho más oscura y fascinante que la ficción. Muchas gracias por su atención.